Y realmente este es un tema muy preocupante porque quizá un televidente que llega a la transmisión dirá de qué están hablando de subsidios, la gente no entiende muy bien qué es un subsidio, no entiende muy bien qué es el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, pero en esencia yo diría que esta es como la prolongación de la reforma tributaria que se extiende a los servicios públicos, para que la gente más o menos se imagine que las tarifas de servicios públicos les van a llegar más altas y que van a empezar a sentir este año un golpe fuerte en las tarifas, sobre todo la gente más pobre del país. Se parece a la reforma tributaria porque golpea a los más pobres y a la gente de estrato 5, 6 no le afecta ni al sector industrial ni al sector comercial ni a las empresas de servicios públicos que tienen pérdidas en unos porcentajes altísimos y que va a generar una crisis también, va a haber más desconectados en el país, les van a cortar el suministro de los servicios públicos y mucha gente va a tener grandes problemas y afugias con algo que es vital para la vida, que es el agua. De modo que nosotros estamos muy preocupados, hacemos un llamado a la sensatez al gobierno nacional, un llamado a la sensatez a la CRA y al doctor Moreno para que revise muy bien cómo se tomó esta decisión. Usted está nuevo en la CRA, o sea, usted no tomó esta decisión, usted no tuvo que ver con esta determinación que se adoptó para el país, pero con mayor razón esperaría que profundizaran y entraran a mirar cómo llegaron a esta decisión, por qué la tomaron y que no la apliquen. Que nosotros desde el movimiento Mira, con el doctor Guevara, estamos pidiendo que se derogue esta resolución, que no la apliquen, que la deroguen o la modifiquen y que no se aplique en el país porque va a ser un golpe muy fuerte para la gente, así como pedimos en su momento que no le cobraran el cargo fijo a la gente en energía eléctrica y lo logramos, recogimos firmas, nos movilizamos, aquí también estamos dispuestos a recoger firmas y a movilizarnos por todo el país para que no se aplique esta medida y acudir a los debates, a los argumentos, todo con mucho respeto, pero también acompañados de una gran movilización social porque nos parece que este es un golpe muy fuerte a la gente pobre del país. ¿Por qué digo yo que deberíamos modificar o derogar la resolución? Porque hay varios argumentos. Porque dentro del texto de la resolución que tengo aquí, es la resolución 750 de 2016, se cometen varios errores por parte de la CRA. Se comete un primer error, que es hablar de suscriptores. Y la ley habla es de usuarios. Hay una gran diferencia entre suscriptores y usuarios. Y todo el tema de consumo básico que nació en Colombia para ayudarle a la gente, se hizo fue para ayudarle a las familias y se hizo fue para ayudarle a los consumidores, a los usuarios. Y así están todas las normas, y así está en la ley también. Y no puede la CRA, la Comisión Reguladora de Agua Potable, tomar una decisión con una resolución y cambiar la ley. Porque ellos en esta resolución están hablando desde suscriptores. Aquí lo dice claramente, dice que la CRA realizó un análisis de consumo promedio de los suscriptores, ahí dice, residenciales en 18 ciudades capitales de Colombia, el cual consideró variables como el clima y el estrato en un periodo de tiempo de 10 años, en donde se evidenció que el consumo promedio de los suscriptores, o sea, nunca habla de usuarios ni consumidores, no tiene en cuenta que en una casa, como decía el doctor Guevara, viven más personas que un suscriptor puede ser una persona jurídica, una persona natural, es como la dirección a la nomenclatura de la casa y que tan pronto tiene acometida ya responde,
y se hace realidad ese contrato de condiciones uniformes, pero desconoce una realidad que ahí viven personas de carne y hueso que deben tener un acceso al agua y que esto está vinculado con la vida y que son los consumidores y que para eso se habló siempre del consumo básico y para eso se expidió la Ley de Servicios Públicos en Colombia para garantizar el acceso al agua, la universalización del servicio, que el servicio no era para unos pocos sino para todos, de modo que con esta determinación lo que se está haciendo es negar la esencia misma de la ley, que era darle acceso a mucha gente, y se está hablando de algo que no existe en la ley, que en la ley todo el tiempo se habla de usuarios y aquí se está hablando de suscriptores. En consecuencia, ahí hay una extralimitación de funciones. La CRA no tiene derecho a hacer eso, no está dentro de sus facultades cambiar lo que la ley dice. La CRA tiene que desarrollar lo que la ley dice. La ley habla de usuarios todo el tiempo. Yo tengo aquí las normas, son 3 normas. La ley 142 del 94 habla de usuarios. Dice en el artículo 99, 99.5, que los alcaldes y los concejales tomarán las medidas que a cada uno correspondan para crear en el presupuesto municipal y ejecutar apropiaciones para subsidiar los consumos básicos, que es el tema, consumo básico, de acueducto y saneamiento básico de los usuarios. Se habla de usuarios, no de suscriptores. En la ley 373 de 1997, que es la ley que da lugar a esta resolución que estamos tratando hoy, se habla en la mitad del artículo 7º de establecer consumos básicos en función de los usos del agua, desincentivar los consumos máximos de cada usuario, no suscriptor. Entonces, ¿por qué la Comisión de Regulación cambia las reglas de juego y habla de suscriptores y que hicieron unos promedios con suscriptores? Entonces los promedios quedaron mal hechos, porque digamos es una falsa motivación desde el punto de vista jurídico. Primero hay una extralimitación de funciones porque la ley habla es de usuarios y ellos hablan de suscriptores, no tienen en cuenta la gente que vive en la casa, en cada hogar. Lo segundo es una falsa motivación porque llegan a un promedio, señor director, llegan a un promedio sobre algo que no es legal. Entonces el promedio les queda mal, o sea, tiene falsa motivación. Repito, usted no estaba cuando se expidió la resolución y eso me parece que es bueno porque le da independencia para que usted entre a analizar con cabeza fría y con toda la argumentación, es lo que pretendemos, lo que se está planteando. Y también quiero hacer alusión a la resolución de la CRA del 2001, la 151, que es otra muy importante, que en esa resolución es su propia norma, es decir, la misma norma de la Comisión de Regulación, la misma norma de ustedes de enero 23 de 2001, en esa resolución ustedes definen el consumo básico, que es el tema que nos ocupa, los rangos de consumo básico, para ayudarle a la gente a que tenga sus 20 metros cúbicos mensuales, y dice que es consumo básico, y dice, es el destinado a satisfacer las necesidades esenciales de consumo de las familias, que así debe ser, porque esa es la realidad de nuestro país, que viven en una casa muchas personas, sobre todo en los estratos más de 1 o 2, viven muchas personas, no podemos desconocer esa realidad. De modo que hablas de las familias, pues hay que hacer bien la tarea. Si ustedes quieren hacer alguna modificación, la recomendación que yo haría es que hagan un censo y que hagan algo, no un promedio por suscriptores, sino busquen una fórmula, hagan un censo y puedan realmente aproximarse a esa realidad de entender que toda la normatividad está hecha en función de personas
en función de usuarios, en función de consumidores de agua y no en función de suscriptores, porque así es como está concebido en la misma regulación de ustedes. De modo que nos parece que desde el punto de vista legal también, aunque un vocal ahora planteaba que nos puede tomar un tiempo demandarlo, sí nos puede tomar un tiempo, pero habría que hacerlo. Solo que no se trata de eso, para ello tenemos este tipo de audiencias y tenemos los mecanismos de las citaciones del Congreso, de los debates, de argumentar y de tratar de resolver las situaciones. Y hacemos un llamado a la CRA para que se actúe en ese sentido. Un tercer punto que nos parece también delicado en esta resolución es que aquí se habla de ahorrar y que la medida se toma es para que se ahorre, pero resulta que nosotros tenemos aquí las cifras y la gente pobre es la que más ahorra. Ahí tenemos todas las cifras. Y la gente de estratos 5 y 6 son los que menos ahorran. Y estamos descastigando a la gente pobre que ahorra y a la gente que vive en estratos 5 y 6, a esas personas que no ahorran, no se les está colocando ninguna sanción. Ahí se rompe el principio de igualdad. Hay un tratamiento desigual. Para el pobre toda la carga, para el que tiene posibilidad económica no hay cargas. O para las mismas empresas que desperdician y tienen muchas pérdidas, que no saben manejar el agua y que tienen millonarias pérdidas en el manejo del agua, tampoco hay ninguna sanción. Se rompe el principio de igualdad, porque si vamos a expedir una norma, tiene que ser para buscar un tratamiento igualitario con todos, y aquí no existe ese tratamiento, de modo que vemos que hay muchas inconsistencias. El otro tema que nos preocupa, no vemos tan claro desde el movimiento Mira, que al haber excedentes, porque ya se van a disminuir, va a haber más dinero, porque va a sobrar dinero, va a haber excedentes, porque ya no va a haber tantos subsidios. Entonces va a quedar dinero de las contribuciones. Que el gobierno piense destinar ese dinero de las contribuciones para los planes de aguas y todo, eso es importante, pero no hay ley que faculte al gobierno para hacer eso, porque de todos modos estamos hablando de un tema tributario, y los temas tributarios se manejan es con la ley es la que define todo lo tributario, o sea, no hay tributo sin ley, no hay tributo sin que primero pase por el Congreso. Ese es un principio de las democracias desde 1215. En Inglaterra así nació la democracia, que el pueblo era el que determinaba qué se hacía con los impuestos a través del Parlamento, y aquí no ha habido ley de por medio, entonces el gobierno tampoco va a poder tomar las medidas y decir, no, este dinero me quedó aquí para el Plan Nacional de Desarrollo, que eso es lo que nosotros estamos entendiendo que está pasando, que necesitan conseguir dinero para financiar el Plan Nacional de Desarrollo, porque no tienen un dinero, tienen un hueco fiscal, pero el gran problema es que no lo dicen en la resolución, señor director, porque debería ser algo sincero, decirlo en la resolución. Tenemos un problema económico gravísimo, necesitamos poner dinero para el Plan Nacional de Desarrollo, no nos alcanza el dinero, y necesitamos cubrir ese hueco y vamos a cargarle a la ciudadanía, quitándole un metraje en el tema de consumo básico, y así liberamos recursos y podemos financiar el Plan Nacional de Desarrollo, y también resolvemos un problema muy grave que es el del fondo, que el fondo está desfinanciado y eso no lo han querido decir, y debieron haberlo dicho también, porque hay algo que me llama la atención, yo tengo dos informes aquí, me llama mucho la atención porque tengo un informe de octubre, es de octubre del año 2015, y este informe sí habla de eso. O sea, antes de que saliera la medida, en febrero de 2016, antes de que saliera la resolución de la CRA, había este informe, y este informe sí dice, aquí tengo los gráficos donde explican que hay un déficit tremendo con ese fondo, que los municipios andan mal, que no tienen que no tienen, digamos, la posibilidad de cubrir, y que están acudiendo al gobierno nacional para que les ayude con el sistema general de participaciones, e hicieron una proyección que el doctor Guevara les decía que es de 15 billones, casi 16 billones a 2024, si seguimos así,
para el 2024 este fondo va a tener un déficit de 16 billones prácticamente, 15.8. Y eso lo dice este informe, o sea, este es informe sincero. Este informe sí está diciendo que esta medida la están tomando es porque ese fondo se está quebrando. Eso está bien, entonces que le digan a toda la gente, mire, vamos, el fondo se está quebrando, el de solidaridad, se nos está desmoronando el sistema de la ley, reformemos la ley, hagamos algo. Desde hace rato, nosotros también en el periodo anterior en el Senado tratamos de revisar esta ley, la ley de servicios públicos, hay que revisarla, pues hagamos la reforma, pero contémosle al país qué es lo que está pasando con ese fondo. Y así era como estaba, pero de un momento a otro este estudio nunca volvió a aparecer. Y este estudio sí hablaba de ese tema, del Fondo de Solidaridad. Y a mí se me hace muy extraño que ya luego, cuando uno pide información a la CRA, nunca nos hablan de este estudio, en donde sí aparecía ese tema, del tema que hay déficit, no se habla nada de eso, se habla las cifras de, por ejemplo, los estratos altos, se mencionan, pero más bajitas que las cifras que aparecen en este primero. En este primero sí aparece que los estratos altos ahorran poco, que son los que más consumen, en este informe de octubre, el que desaparece, y en este ya se habla que los estratos altos pues no están tan graves en el tema de desperdicio de agua. Entonces, me parece que ese es un tema que también el director ejecutivo debería analizar, porque si el primer informe de octubre estaba muy bien sustentado y con estadísticas recientes y también con ese enfoque económico, luego fue solo este, y son las mismas personas los autores. Me parece extraño ese punto también, me parece que eso deja mucho que desear y nos pone mucho a pensar, ¿sí? Quiero que eso la gente sepa eso, y que es algo que no se puede pasar por alto. También, por ejemplo, la CRA le contestó al Consejo de Bogotá, nuestra bancada de Mira, en el Consejo de Bogotá le preguntó a la CRA que con base en qué habían hecho todos estos análisis, y entonces ellos contestaron aquí específicamente que el SUI, el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos, no posee dentro de su base de datos el número de personas por hogar. O sea, aquí está escrito y nosotros tenemos el documento. O sea, la misma CRA reconoce eso. La CRA dice, nosotros no sabemos, ni el SUI ni el sistema que hay en Colombia sabe cuántas personas hay por hogar, entonces ¿para qué expiden la resolución? Porque no hacen todo bien, háganlo bien, primero miren cómo van a determinar el número de personas por hogar y ya luego hacemos el debate y socializan con la gente, porque esta medida simplemente salió ya. Y si es verdad, se nos ha pasado el tiempo, pero bueno, todavía creo que podemos hacer algo, intentémoslo. Pero por lo menos que la gente se entere y sepa que esto está mal fundamentado y que debe hacerse en función de las personas por hogar. Y la misma CRA le reconoció a nuestros concejales de Mira que no tenían esa información. Y por ejemplo, yo tengo aquí el dato del estudio de octubre de 2015, y aquí es claro cómo dice que, por ejemplo, una persona de estrato 1, el consumo promedio mensual en estrato 1 es de 12.85, en estrato 1, mientras que un estrato 5 es de 14.06. ¿Quién ahorra más? O un estrato 2 es de 13.23 y un estrato 6 es 18.04. Pero fíjense que, por ejemplo, esto es en el estudio de octubre, el primero, pero ya en el de noviembre nos colocan otra estadística, que el estrato 5 está en 13, y aquí en este informe de octubre está en 14.06, o sea, hay una diferencia de 1.06. Entonces, ¿por qué esa diferencia? O, por ejemplo, un estrato 6, aquí está en el de octubre, en el estudio, en 18.04, y aquí está en 13.78. De modo que hay una diferencia muy grande, de 13 a 18. Por eso uno de pronto entiende que
porque hubo un cambio en el estudio. Había un estudio que decía una cifra que estrato 6 ahorraba o consumía en un 18 punto, eso es lo que el consumo promedio, y aquí está en el otro de noviembre, está en 13.78. Entonces eso nos deja supremamente preocupados, señor director. Nos parece que no tiene razón de ser. Y lo otro también es que, por ejemplo, en Bogotá, bajando este año a 15 metros cúbicos, ¿cómo más o menos van a llegar las facturas? Una persona que hoy en día está sin que le apliquen la resolución, estaría pagando de estrato 1 26.938 pesos. Ya con la resolución estaría pagando 42.653. Es un incremento del 58%. Y eso pienso yo que para un estrato 1 es muy fuerte. Eso no tiene sentido. Al año eso sería una diferencia de 15.000 pesos, 15.700 pesos, ya para este año, para ahora. Y una diferencia por año de 188.574 pesos. Y ya para enero del próximo año, para el 1 de enero, como para que las personas sepan, aquí en Bogotá, cuando baje el subsidio a 11 metros cúbicos, la persona de estrato 1 va a pagar, que hoy en día está pagando 26.938 pesos, sin la aplicación de la resolución entraría a pagar 55.225, es decir, una diferencia de 28.000, el golpe va a ser muy fuerte, mucho más fuerte el otro año, 28.226 pesos, es decir, habría una diferencia por año de 339.000 pesos y un incremento del 105%. Entonces nosotros no queremos que eso suceda. En los municipios de, digamos, mayor altura sobre el nivel del mar, va a ser más fuerte el impacto. Pero, por ejemplo, en Medellín, para este año, el incremento en estrato 1 va a ser del 30% y el incremento para el año 2018 va a ser del 53%. Y en Cali, ya que baja el nivel de altura sobre el mar, actualmente este año va a ser un incremento del 21% en estrato 1 y el otro año, en el 2018, va a ser un incremento del 43%. Estoy hablando de estas tres ciudades como para que nos se vayan formando una idea de cómo se va a aplicar toda esta regulación. Estamos hablando así por encima de 865.000 suscriptores en estas tres ciudades. Si multiplicáramos por 4 por hogar, estaríamos hablando de 3.200.000 personas, así por encima, pero realmente esta medida golpea a 8 millones de suscriptores. ¿Y qué dinero le va a quedar al gobierno? Por ejemplo, en Bogotá les va a quedar 41.481 millones, más o menos. Entonces, eso es lo que se va a ganar el gobierno. En Medellín les va a quedar 17.135 millones. Y en Cali les va a quedar 16.471 millones. Entonces, sí es una medida de carácter económico para hacer una redistribución. Por último, yo quisiera hacer también un llamado a la CRA para que por favor tuviéramos en cuenta la situación de los hogares de bienestar familiar y las madres comunitarias. Estos hogares están en estrato 1 y con ellos de inmediato solicitamos se aplique una medida excepcional para que a ellos no les aplique, no les rija esta resolución por la situación de los niños. Eso es algo completamente explicable. Pero en términos generales, señor director, nosotros vamos a estar aquí concentrados en que esta norma no se aplique así, que esta norma sea modificada, que ustedes acepten nuestros argumentos, que quedó mal motivada, que esto tiene que ser en función de consumidores, de usuarios, no de suscriptores, que así está toda la legislación,
que este tema hay que debatirlo más a profundidad, que hay que hacer un censo, que hay que mirar la condición de los hogares en Colombia, de las familias en Colombia, que hay que ser equitativos, que hay que tomar medidas que no dejen por fuera a otros actores, que promuevan la equidad y que no nos precipitemos con esta norma. Ustedes empezaron un sistema de gradualidad, lo han venido aplicando gradualmente, pero el golpe ahora sí se va a sentir duro. El año pasado fue ahí como que estaba asomando la nariz, pero ya hoy es una realidad para la gente que va a empezar a recibir sus facturas, van a empezar a sentir los rigores de esta medida y ni se diga el próximo año. Nosotros estamos en el deber de estar atentos, de intervenir y de ayudarles también a ustedes para que puedan hacer los ajustes y para que todo corresponda a lo que sí estamos de acuerdo con el hecho de que haya una eficiencia en el consumo de agua, de acuerdo, pero no como se está haciendo, sino como la ley lo ha venido ordenando y que sea un debate amplio también aquí en el Congreso para que realmente podamos tomar una decisión que corresponda. Muchas gracias, presidente.